Capítulo 2. La divergencia. Si se considera lo que se ha convenido en llamar la antigüedad clásica y se la compara con las civilizaciones orientales, se comprueba fácilmente que está menos alejada de ellas, desde cierto punto de vista al menos, que la Europa moderna. La diferencia entre el Oriente y el Occidente parece que ha ido aumentando siempre, pero esta divergencia en cierto modo unilateral, en el sentido de que solo Occidente es el que ha cambiado, mientras que el Oriente, de manera general, permanece sensible tal como era en esa época que se tiene la costumbre de considerar como antigua, lo que sin embargo todavía es relativamente reciente. La estabilidad, se podría hasta decir la inmutabilidad, es un carácter que se le reconoce de buen grado a las civilizaciones orientales, principalmente a la China, pero ¿es acaso menos fácil extenderse sobre su interpretación? Los europeos, desde que creyeron en el progreso y en la evolución, es decir, desde hace más de un siglo, quieren ver en esto un signo de inferioridad, mientras que por el contrario, nosotros vemos un estado de equilibrio que la civilización occidental se ha mostrado incapaz de alcanzar. Esta estabilidad se afirma, por otra parte, en las cosas pequeñas lo mismo que en las grandes, y se puede encontrar un ejemplo notable en el hecho de que la moda, con sus variaciones continuas, solo existe en los países occidentales. En suma, el occidental, y sobre todo el occidental moderno, aparece como esencialmente veleidoso e inconstante, aspirando solo al movimiento y a la agitación, en tanto que el oriental presenta exactamente el carácter opuesto. Si se quiere representar esquemáticamente la divergencia de que hablamos, no habrá pues que trazar dos líneas que de una y otra parte se fuesen separando de un eje, sino que el oriente debería estar representado por el eje mismo y el occidente por una línea que partiera de este eje a la manera de una rama que se separa del tronco, como antes lo dijimos. Este símbolo sería tanto más justo cuando que, en el fondo, por lo menos desde los tiempos llamados históricos, el occidente nunca ha vivido intelectualmente, en la medida en que ha tenido una intelectualidad, sino de préstamos hechos del Oriente, ya sea de una manera directa o indirecta. La misma civilización griega está muy lejos de haber tenido esa originalidad que se complacen en proclamar los que son incapaces de ver nada más allá, y que llegarían de buen grado hasta pretender que los griegos se calumniaron cuando reconocieran lo que debían al Egipto, a Fenicia, a Caldea, a Persia y hasta a la India. Por más que estas civilizaciones son incomparablemente más antiguas que las de los griegos, algunos, cegados por lo que podemos llamar el prejuicio clásico, están dispuestos a sostener contra toda evidencia que son ellas las que han recibido préstamos de la helénica y que sufrieron su influencia. Y es muy difícil discutir con ellos precisamente porque su opinión solo descansa en prejuicios. Pero ya insistiremos con más amplitud sobre esta cuestión. Es verdad que los griegos tuvieron, sin embargo, cierta originalidad, pero que de ningún modo es la que se cree por lo común, y que no consiste sino en la forma en la cual presentaron y expusieron lo que habían adoptado, modificándolo de manera más o menos afortunada para adaptarlo a su propia mentalidad. Originalidad muy distinta de la de los orientales, y aún opuesta a esta en más de un aspecto. Antes de ir más lejos, precisaremos que no pretendemos negar la originalidad de la civilización helénica desde este o aquel punto de vista más o menos secundario a nuestro juicio. Desde el punto de vista del arte, por ejemplo, si no solo desde el punto de vista propiamente intelectual, que por otra parte se encuentra mucho más reducido que en los orientales. Esta disminución de la intelectualidad, este empequeñecimiento, por decirlo así,
podemos afirmarlo netamente con relación a las civilizaciones orientales que subsisten y que conocemos directamente, y es verosímil también con relación a las que desaparecieron, según todo lo que podemos saber de ellas y sobre todo, según las analogías que han existido de modo manifiesto entre estas y aquellas. En efecto, el estudio del Oriente tal como se hace hoy todavía, si se quisiera emprender de manera verdaderamente directa, sería capaz de ayudar en una amplia medida para comprender la antigüedad en razón de este carácter de fijeza y de estabilidad que hemos indicado. Ayudaría también a comprender la antigüedad griega, para la cual no tenemos el recurso de un testimonio inmediato, porque se trata aquí también de una civilización que realmente se extinguió, y los griegos actuales no tendrían ningún título para que se les considere como los legítimos continuadores de los antiguos, de los que sin duda no son ni siquiera los descendientes auténticos. Hay que fijarse bien, sin embargo, en que el pensamiento griego es, a pesar de todo, en su esencia, un pensamiento occidental, y que se encuentra ya en él, entre algunas otras tendencias, el origen y algo así como el germen de las que se desarrollaron largo tiempo después en los occidentales modernos. No hay pues que llevar demasiado lejos el empleo de la analogía que acabamos de señalar, pero mantenida dentro de sus justos límites, puede todavía prestar servicios importantes a los que quieren comprender realmente la antigüedad e interpretarla de la manera menos hipotética que sea posible, y por otra parte, se evitará cualquier peligro si se tiene en cuenta todo lo que sabemos de perfectamente cierto sobre los caracteres especiales de la mentalidad helénica. En el fondo, las nuevas tendencias que se encuentran en el mundo grecorromano son sobre todo tendencias a la restricción y a la limitación, de manera que las reservas que hay que aportar en una comparación con el Oriente deben proceder casi exclusivamente del temor de atribuir a los antiguos de Occidente más de lo que en verdad pensaron. Cuando comprobamos que tomaron algo del Oriente, no hay que creer que se lo asimilaron por completo, ni apresurarse a concluir que existe identidad de pensamiento. Se pueden establecer aproximaciones numerosas e interesantes, aproximaciones que no tienen equivalente en lo que se refiere al Occidente moderno. Pero no es menos cierto que los modos esenciales del pensamiento oriental son enteramente distintos y que, sin salir de los cuadros de la mentalidad occidental, aún antigua, está uno condenado fatalmente a descuidar y a desconocer los aspectos de este pensamiento oriental que son, precisamente, los más importantes y los más característicos. Como es evidente que lo más no puede nacer de lo menos, esta sola diferencia debería bastar, a falta de cualquier otra consideración, para mostrar de qué lado se encuentra la civilización que ha hecho aportaciones a las otras. Para volver al esquema que indicamos más arriba, debemos decir que su defecto principal, inevitable por otra parte en cualquier esquema, es el de simplificar demasiado las cosas, representando la divergencia como creciendo de manera continua desde la antigüedad hasta nuestros días. En realidad, ha habido tiempos de detención en esta divergencia, y hasta ha habido épocas menos alejadas en que el Occidente recibió de nuevo la influencia directa del Oriente. Queremos hablar sobre todo del período alejandrino y también de lo que los árabes aportaron a Europa en la Edad Media, y del cual una parte les pertenecía en propiedad, mientras que el resto había sido tomado de la India. Su influencia es muy conocida en lo que se refiere al desarrollo de las matemáticas, pero estuvo lejos de limitarse a este dominio particular. La divergencia surgió de nuevo en el Renacimiento, donde se produjo una ruptura muy neta con la época precedente,
y la verdad es que este pretendido renacimiento fue una muerte para muchas cosas, aún desde el punto de vista de las artes, pero sobre todo desde el punto de vista intelectual. Es difícil para un moderno percibir toda la extensión y todo el alcance de lo que se perdió entonces. El retorno a la antigüedad clásica tuvo por efecto una disminución de la intelectualidad, fenómeno comparable al que había tenido lugar en otro tiempo entre los mismos griegos, pero con esta diferencia capital, que se manifestó entonces en el curso de la existencia de una misma raza, y no ya en el paso de ciertas ideas de un pueblo a otro. Es como si estos griegos, en el momento en que iban a desaparecer enteramente, se hubiesen vengado de su propia incomprensión, imponiendo a toda una parte de la humanidad los límites de su horizonte mental. Cuando a esta influencia se agregó la de la Reforma, que por lo demás tal vez no fue del todo independiente, las tendencias fundamentales del mundo moderno se establecieron con precisión. La revolución, con todo lo que representa en diversos dominios, y que equivale a la negación de toda tradición, debía ser la consecuencia lógica de su desarrollo. Pero no tenemos que entrar aquí en el detalle de todas estas consideraciones, lo que podría llevarnos demasiado lejos. No tenemos la intención de hacer especialmente la historia de la mentalidad occidental, sino solo decir lo que es necesario para hacer comprender lo que la diferencia profundamente de la intelectualidad oriental. Antes de completar lo que tenemos que decir a este respecto de los modernos, necesitamos todavía volver a los griegos para precisar lo que no hemos hecho más que indicar hasta aquí de manera insuficiente, y para desbrozar el terreno, en cierto modo, explicándonos con bastante precisión para poner término a ciertas objeciones que es muy fácil prever. No agregaremos por el momento sino una palabra en lo que concierne a la divergencia del Occidente con relación al Oriente. Esta divergencia continuará aumentando indefinidamente. Las apariencias podrían hacerlo creer, y en el estado actual de las cosas, esta cuestión es seguramente de aquellas sobre las cuales se puede discutir, pero sin embargo, en lo que a nosotros se refiere, no pensamos que esto sea posible. Daremos las razones en nuestra conclusión. Introducción general al estudio de las doctrinas hindúes. René Guénon, @audiolibro humano.